Va, pues entonces, hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión estamos una vez más con este gran personaje, esta gran persona. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿No? Bien, bien, aquí nomás, trabajando, empezando la semana, ya sabes. Vale, este episodio ya habíamos amenazado con volver con un segundo episodio. Realmente la última vez que platicamos salieron temas muy interesantes. Para ser sincero, el eje central al que le quería dar a estas conversaciones contigo era acerca de tecnología, pero me di cuenta que o sea, la tecnología abarca muchas cosas, ¿no? Sí. Y va muy de la mano con el entorno social, lo cual es algo que últimamente también he estado revisando mucho. Obviamente no tan a profundidad como tú, pero me llama mucho la atención. Y lo padre es que tengo muchas dudas que probablemente tú me vas a ayudar Sí, como a resolver o a desentrascar un poco. sí. Entonces, una de las cosas que platicamos la última vez fue acerca de estas fronteras imaginarias, ¿no? Estas fronteras y de cómo es que la educación en muchas ocasiones en Latinoamérica se ve limitada. Pero han pasado muchas cosas desde la última vez que platicamos. Eh, Empezamos a ver muchos proyectos enfocados a realidad aumentada, a realidad virtual, todo, o sea, he estado platicando con personas de que están en Europa trabajando de que en un casino virtual y es de que de un día a otro los empezaron a llamar a conferencias donde ya están planteando el metaverso en ese tipo de negocios, se está Mm, hablando de NFTs, se está hablando de muchísimas cosas. Así, después de que el tío Mark empezó sí. a anunciar Meta, o sea, como que todo se disparó muy cañón. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu visión acerca de esas cosas? Honestamente, ¿cómo hago esto sin que te lleguen todos los haters? Ah, Ah, está esto, bien, tú dale, dale, pero dale, dale. no me interesa, la verdad, el, lo más enfrente de la Ok, tecnología, lo más avanzado que existe, este futuro no me interesa si no está incluyendo a las personas que estamos dejando atrás el día de hoy. Un metaverso virtual, ¿de qué me sirve si cuántas personas no tienen acceso a Internet de alta velocidad en Latinoamérica? ¿Y qué tipo de personas? O sea, son las personas de edad más alta, de menos recursos, que viven en zonas más alejadas o hasta en cuestiones geográficas. Es más difícil llegar a ciertas áreas en el mundo. Entonces es más difícil poner cables de fibra óptica, lo que sea. Entonces no siempre es cuestión de recursos socioeconómicos, sino también cuestiones de geografía. Pero, o sea, ¿de qué me sirve tener un metaverso si necesito una computadora que pueda estar renderizando estos gráficos de más alto nivel? Puede que ni siquiera sea tanto o necesites tanto la resolución, o sea, no es que sea tan pesada la imagen, puede, pero necesitas internet de alta velocidad probablemente, porque entonces eres, o sea, tienes menos acceso a ciertas actividades, a ciertos, no lo disfrutas igual. Entonces estás creando literalmente un universo nuevo en el que ciertas personas por el simple hecho de estar en ciertos lugares o por el simple hecho de que no tienen acceso a internet de más alta calidad o no tienen el conocimiento para navegar el internet de esta manera, son excluidos. Y, o sea, ¿de qué me sirve? O sea, si no tenemos una sociedad um, equitativa, podría decirse, si no existe igualdad, equidad aquí en el mundo real, esto nomás va a exacerbar, lo va a volver mucho más. más notorio, ¿no? Sí, entonces, ¿de qué La me sirve? desigualdad. ¿Y para qué quiero estar en un metaverso en el que la mayoría de las personas
son gringas o son europeas, porque allá existen esta infraestructura. Es más común esta infraestructura de alta calidad en cuestión de internet y acceso. Conexión y así. Ajá, que en el resto de Latinoamérica. Entonces, no estoy tan entrado en estos temas. En cuestión del metaverso, se me hace increíble, qué bueno que esté sucediendo eso, pero yo no invierto mucho mi energía en esa parte de la tecnología porque creo que existen muchas personas rezagadas en este mundo real y prefiero concentrarme en acortar esa diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos en este mundo real antes de movernos al siguiente mundo. O sea, tenemos Sí. eso. De hecho, qué bueno que comentas ese punto acerca de la desigualdad y la tecnología o estas nuevas propuestas. Creo que efectivamente lo que están incentivando con estos nuevos universos es como aumentar más la brecha, pero creo que esa brecha solamente es el reflejo de la brecha que está expandiéndose en el mundo real. O sea, Exacto. ahorita la movilidad social está por los suelos, estamos viendo cómo es que después de pandemia surgieron muchas deudas para las personas, empezaron a dar créditos a más no poder, en Estados Unidos empezaron a soltar mucho Sí, dinero, empezaron a imprimir demasiado y entonces todo esto está haciendo un efecto colateral hacia la tecnología, pero la tecnología al final solamente es el reflejo del estado actual de la sociedad. Entonces, aquí la verdad me asusta un poco el punto en el que estamos llevando todo esto. Es muy común escuchar acerca de estas películas de ciencia ficción donde, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película de Steven Spielberg? Ready Player One. O sea, donde las personas intentan evitar su horrible cotidianidad a través de un mundo digital, que básicamente estamos yendo a eso y no, o sea, entiendo por qué, y es porque al final nos regimos bajo el sistema capitalista que en principio nos incentiva a ir por más y más y más y no cuestionar o razonar qué es lo que tenemos en la actualidad y si lo que vamos a obtener en un futuro, si es que queremos ir por más, nos va a servir para o nos va a ser de alguna utilidad. O sea, simplemente es sí. más, 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 más. Y entonces, aquí la cuestión es en qué punto nos vamos a detener, maldita sea, y si es bueno detenernos. O sea, creo que ahorita estamos como en esa cuestión de cuánto es suficiente, cuándo deberíamos de parar, o sea, con qué flujo tenemos que ir creciendo, porque eso es, creo, lo más importante actualmente. Antes de crear un metaverso, antes de querer ir a otro planeta, o sea, Es, realmente tener conciencia, ¿no? es cuestión de sustentabilidad. Um, Sustentabilidad. no, ¿de qué sirve quemar todos tus recursos para ser increíblemente millonario estos siguientes 15 20 años si es al costo de poder existir en este planeta por los siguientes 200? O sea, es cuestión, estás juntando todo lo que pudiste haber vivido en los 200 años, lo juntas en 20 y pues sí, vives muy bien estos 20, pero te estás quemando lo que queda. Y eso es, tienes, o sea, si te pones a pensar qué es quién gana en cuestión del metaverso y por qué está creando un metaverso a Zuckerberg con Facebook, y es cuestión de, pues Facebook no es, o sea, es el siguiente negocio y está bien, o sea, puede que hay muchas cosas que nos puede ayudar el tener un metaverso conectado así. Yo diría que el metaverso técnicamente existe en varios entornos como existen ahora en la actualidad. Sí, No, no necesito el metaverso marca Facebook. Y el hecho sí, de que sea alguien como Facebook que lo está crea estas divisiones artificiales porque no hay razón para que sea solo de Facebook o que no interactúe bien con otros lugares. Eso es antitético al metaverso. Se supone que estamos juntando. No, no, no existe, es como mencionas, es consumismo, es querer
tener más, es querer seguir expandiéndose. Y es a, a lo que se le incentiviza a Facebook o Meta por el hecho de ser una empresa en Estados Unidos, el hecho de tener que responderle a su junta directiva en el que tienen que seguir juntando dinero, seguir innovando, etcétera, etcétera. No es de que a fuerzas Mark Zuckerberg sea un genio maléfico que quiere conquistar el mundo. Es, es, Sí. en el camino en el que él está, pero no, o sea, no le hallo, tiene sus cosas buenas y estoy seguro que cosas increíbles van a salir de ahí, pero, o sea, ¿de qué me sirve vivir en el mundo virtual si yo tengo todavía familia, amigos, conocidos en México que no tienen ah, acceso a, Los a recursos, ciertos? sí, Ajá, sí. entonces, ¿qué me importa lo que estén Sí, haciendo estas personas en sus computadoras, cosas virtuales? Hay gente que necesita, ok, no necesito un pan virtual, no necesito una ropa virtual, necesito ropa y pan ropa en de la vida verdad. real, sí. Entonces, Sí, así es. pues, cada quien está haciendo lo que quieran hacer, ¿no? De hecho, o sea, creo que tú y yo somos conscientes de que no existen respuestas fáciles ni preguntas sencillas. O sea, si crees eso realmente es porque no te estás cuestionando de verdad. Em, Tocaste un punto de una forma muy sintetizada, pero creo que podríamos partir de ahí. El hecho de los recursos y hacia dónde los vas a orientar para darte ciertos resultados. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que se están utilizando miles de horas desarrollando y creando tecnología para crear universos virtuales, para viajar a otros planetas. Mm, Creo que en el caso de viajar a otros planetas, se puede asimilar mucho con el crear un espacio digital, porque al final estamos, o sea, quemando recursos para ir en busca de otros recursos que tal vez Así nos es. van a dar un estilo de vida diferente. Entonces, ya que, si por ejemplo, Sergio, tú ahorita tuvieras como a la mano Ujú. la oportunidad de poder dirigir ciertos recursos hacia un tipo de proyectos, ¿cuál, qué rama de industria o qué rama de proyectos elegirías? ¿Hacia dónde crees que desde tu criterio podríamos orientarnos nosotros como sociedad para de verdad encontrar mm, un bien para todos, aunque suene muy Sí. romántico, pero algo que de verdad nos genere un valor y una mejor calidad de vida? O sea, Oh, ¿qué wow. opinas? No, pues, no, muy, muy, muy buena pregunta. Mi instinto me dice invertir en la educación porque, como mencionaba en el episodio anterior, creo, yo vengo de una familia de maestros y la educación es, en mi opinión, am, una de las herramientas más transformativas para las personas. Cuando tienes una buena educación, te permite auto innovarte y no es Ok, solo tú como persona, sino tú, tu familia, las personas alrededor de ti reciben esos beneficios. El tener una educación, yo creo, efectiva, ah, de libre acceso, personalizada, ponle. O sea, que sea lo más efectivo para ti, que no sea, no solo en cuestión tradicional, o sea, no, pues claro, llegas a la primaria, aprendes a leer primero de primaria, multiplicación, segundo, te puedes graduar, tienes un título universitario. No necesariamente eso, pero sí el pensamiento crítico, la lógica, cómo navegar el mundo en el que vivimos ahora, el, el razonamiento. Si no quieres ir a la universidad, no tienes que ir a la universidad. Si eres bueno, eres una buena persona haciendo arte, haciendo mecánica, haciendo esto, aquello, es el hecho de que tú tengas esa autoactualización, esa autoinnovación, te va a ayudar a ti y a tu familia y a las personas alrededor de ti, tu comunidad. Encuentras algo que a ti te importa tu comunidad porque aquí es donde vives, estás a gusto, tienes la manera de autosustentarte
Yo diría eso, pero honestamente, pues no sé cómo, ¿verdad? No es como que invierto medio millón de dólares en crear una nueva teoría de educación, una nueva pedagogía, una serie de escuelas en todos lados, escuelas online, escuelas basadas en proyectos, etcétera, etcétera. No es así de sencillo, pero mi instinto dispara algo de la educación, el, el tener una educación altamente, muy alta calidad, de libre acceso, de, de eficacia, digamos, o sea, que sea lo más eficaz posible, que tú quieres aprender, tú aprendes. No hay obstáculos externos. Si tú en serio quieres aprender, tú te puedes aprender todo lo que tú quieras. Algo así yo creo sería algo mucho más transformativo y así yo no tengo que resolver los problemas de agricultura, los problemas de física, los problemas de combustibles. La persona que quiera Sí, aprender de eso pueda que lo hagan. El futuro, los niños, las niñas del futuro son los que lo van a resolver. Yo no tengo esa manera de hacerlo, pero si tuvieran una educación y les das los recursos para que las personas que pueden, que tienen el potencial de hacerlo, lo logren, eso es en lo que yo invertiría si fuera súper trillonario sí. como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg o O algo Elon así. Musk. Ándale. ¿Sabes? Tocaste otro gran punto y es el hecho de, o sea, ahora que mencionas la educación, justamente ayer estaba escuchando un podcast de hace como un año donde estaban hablando acerca del título universitario. Cómo es que en Latinoamérica el título universitario vale más por el efecto social que por el hecho de aprender o del conocimiento, ¿ok? Entonces, creo que tal vez intentando aterrizar un poco más la idea de la educación o de invertir en educación, probablemente en Latinoamérica pues no tendría un gran significado porque estamos viendo que antes cuando hablamos de educación, antes de pensar en conocimiento, se piensa en estatus o en ese efecto social que te da. Las personas casi no se detienen a ver de verdad cuál es el desarrollo en cuanto a conocimiento o pensamiento crítico. Entonces, yo creo que probablemente el hecho de resignificar ciertas palabras o ciertos conceptos de forma social podría ser un cambio increíble. El hecho de poder unificar un concepto de educación que esté más enfocado en hacer valer el conocimiento o ese pensamiento crítico podría ser como esa pequeña chispa Ujú. para que en el caso de que se empiece a invertir en educación, realmente sí se le dé el enfoque al conocimiento. ¿O tú qué opinas? No, sí, y eso es a lo que me refiero con cuestión una educación efectiva, porque Ajá, no es de una educación exitosa es distinta a una educación efectiva en mi mente. Una educación ok, exitosa, llegaste ok, a lograr lo que el sistema educativo quería, graduarte de la primaria, de la prepa, de la universidad. Eso es un éxito. Te di los suficientes recursos para que tú obtuvieras este título universitario. Pero a lo que me refiero es una educación efectiva en la que tú aprendes a aprender. Y eso es algo que yo creo que tenemos en Latinoamérica y creo que lo hemos estado haciendo, obviamente lo estamos haciendo bien porque tenemos países exitosos, tenemos países con democracias y con sistemas complejos, obviamente estamos haciendo algo bien, pero sí, es muy fácil concentrarse en lo, en lo fácil de criticar, en lo malo, en lo que, nos hace falta esto, esto, esto. Claro que sí, pero o sea, porque es muy común ese de que, el título universitario no necesitas, lo que necesitas es aprender. Ok, sí, sí, y también, pero es cuestión, o sea, hay gente que dice, yo me gradué de la universidad y no aprendí nada. Ok, uno, ¿cómo estás conversando conmigo, entendiendo lo que yo te digo, lo que sale de mi boca?
tú lo entiendes, puedes escribir, puedes manejar, puedes hacer todo eso. Eso conocimiento, esa cognición, un maestro en primaria te enseñó a leer y escribir. O sea, tú no hiciste esto tú solo. Lo tomas por Ujú. sentado. Todo lo que has hecho, el poder sumar, el poder multiplicar, son las cuestiones más básicas. Todo lo demás, el poder decir, el que yo diga palabras como, no sé, el procesamiento cognitivo de bla, 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 poder entender oraciones complejas, eso es parte de una educación también. Y no lo aprendes si no vas a la universidad, porque estás teniendo esa práctica en la universidad, cuando la gente está usando palabras grandes y está te está hablando de temas súper complejos. Sí. Eso también cuenta. Eso no lo hubieras tenido Ajá. si te sales de la universidad del primer año y te pones a trabajar. No es que el maestro te esté enseñando, ok, hoy vamos a aprender lo que es cognición, pero el maestro estuvo diciendo la palabra cognición las suficientes veces Veces. para que tú entiendas lo que significa eso. Y son cuestiones intangibles, son cuestiones que no cuentas al graduarte. Si estás resumiendo todo en cuántos 10 estuviste, pues ese 10 conlleva todo esto, pero es difícil conectarlo a todo lo que has hecho. Lo que Sí. yo, lo que yo estoy diciendo es esa educación efectiva en la que tú aprendes a aprender es lo más importante. Si cambias eso, yo creo que es más fácil que el querer forzar a, a una comunidad, a una sociedad, a valorar la educación primero y decir, pues, es cuestión, y no es exactamente, no es lo que estás diciendo, pero me recordó esto. O sea, no es de que nosotros estamos donde estamos porque no valoramos la educación, porque el título universitario no te enseña nada, nomás es, es una etiqueta que te dan. Ok, Sí. pero no puedes forzar a una sociedad a cambiar ese tipo de pensamiento si es que así lo piensa la mayoría de la gente. Si no es que le estás, si no estás, o sea, es más fácil convencer a la gente con hechos. Si creas una Sí. educación efectiva, la gente se va a dar cuenta, eventualmente van a decir, mira, esto, o sea, ahora todos entendemos cómo funciona la electricidad, cómo funcionan los impuestos, la tecnología, la inflación. ¿Por qué no podemos nomás simplemente invertir un montón, o sea, imprimir un montón de billetes cuando se nos da la gana? ¿Por qué no deberíamos poner todo nuestro dinero en Un una sola Bitcoin. cadena, el Bitcoin, El Salvador? No, no, o sea, o sea, aprendes a ese pensamiento crítico. Si lográramos enseñar eso, que fuera por defecto algo así de bueno, eventualmente la manera en la que nosotros vemos la educación como cultura cambiaría. Y yo diría que no es lo mismo en todas las culturas, o sea, de Tijuana a Tierra del Fuego hay muchísimas personas que muchas piensan diferente. No creo que sea algo latinoamericano el creer que un título no es más que una etiqueta. Es algo muy común. También aquí en Estados Unidos está siendo muy común esa filosofía y tienen ciertos puntos. Yo no concuerdo del 100%, pero ya se me fue el avión, no sé qué está diciendo, pero sí. Sí, mira, de hecho, igual, o sea, en el podcast que estaba escuchando ayer, o sea, ya tenía un año. Hace un año yo sí era de los que pensaban, no, pues es que el título es una etiqueta, pero ya cuando pasas, o sea, es en teoría, pero cuando pasas al mundo real y te toca de que te operen, de que alguien quiera hacer tu casa, o sea, simplemente tú cuando tienes a dos personas, dos arquitectos, y uno te enseña su título y el otro no, o sea, al final, ¿qué es el título? Es una certificación Exacto. avalada por quién sabe quién, pero es una certificación que a ti te da esa tranquilidad de que la persona, ya sea de una forma correcta o incorrecta, obtuvo la certificación, pues dices, ok, pero la tiene, entonces Exacto. tiene cierto valor también eso y no podemos no, de meritar, Meditar. fuck, de meritar eso, o sea, ese valor, que al final hay muchas cosas socialmente hablando que tienen valores que están creados
bueno, valores intersubjetivos por toda una comunidad. O sea, y creo que el hecho de poder respetar eso es como ese aditamento que tenemos como sociedad y como sistema que hace que todo funcione, que probablemente en la actualidad no esté teniendo los resultados ideales que nosotros quisiéramos, pues ok, pero no quiere decir que esa única cosa se le puede adjudicar que todo está mal. O sea, Exacto. es un sistema que tiene muchas formas de ser corrupto, y no refiriéndome únicamente a la educación, sino todo, o sea, desde el sistema político, de salud, educativo, o sea, todo puede corromperse en cualquier momento, en cualquiera de sus diversificaciones. Y creo que el hecho de sesgarnos a culpar solamente a una cosa Sí. es caer como en un punto muy sin sentido. Y eso es muy, am, muy, es un tema muy común. Es una especie de, ¿cómo decirlo? Es algo que está como siempre presente en este mundo de la tecnología, en este mundo de la academia, de, de pensamientos en teoría, am, ¿cómo decirlo? Avanzados. O sea, cuestión de investigaciones, de política, de la academia, digamos la academia y la tecnología, lo que está más al frente del mundo, porque son sistemas muy centrados en Estados Unidos y en Europa. Y en Estados Unidos y en Europa es, 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 es como que aquí lo estamos haciendo bien. La gente que lo está haciendo en inglés lo está haciendo bien. Nosotros por default no somos tan corruptos como estos otros países del tercer mundo que no saben hacer las cosas bien. Nosotros intentamos enseñarles y no lo hicieron bien, bla, bla, bla. Y es algo que no es explícito y no lo están haciendo siempre. No es como que llegas a España y te dicen, nah, ustedes que saben en México, bla, bla. No es así, pero um, está en las raíces de esto, de estos sistemas. Estos sistemas de academia, estos sistemas de tecnología fueron creados por sistemas um, coloniales, sistemas racistas, sistemas xenófobos, que tienen eso embebido en su ADN. Y llegas tú, es fácil si lo único que conoces es la tecnología y estos sistemas, de que es como que, nada, pues si todos en Latinoamérica hiciéramos las cosas mejor. O sea, es algo que tenemos nosotros las personas en Latinoamérica. Por eso está mal, por eso está esto. Y no es algo tan explícito, es algo que poco a poco se va entrando a tu pensamiento y a la manera en la que trabajas. Y es por eso que es muy importante el estar siempre en autorreflexión, en cuestión de, ok, ¿por qué pienso que el título universitario no vale? Punto. O sea, ¿por qué es lo que pienso? ¿De dónde lo saqué? ¿Quién gana con que yo piense así? ¿Quién me enseñó a pensar así? ¿Qué pruebas tengo? Etcétera, etcétera. ¿Y por qué es que en otros países sí es un tanto distinto? O sea, el estar haciéndose estas preguntas, creo que estoy siendo un poco confuso para quienes están escuchando si llegan ahorita al podcast, pero lo que estoy tratando de decir es que Sí. no hay que, no hay que olvidar que este tipo de narrativa nace de lugares fuera de donde estamos y no incluye mucha gente que se ve como tú y yo. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Si sí, para no confundirnos más, o sea, hay que tener en cuenta de Ok, dónde vienen estos pensamientos y estas filosofías y estos sistemas, um, y quiénes son las personas que los crearon, porque después terminamos en, en un autocriticando a nuestra propia cultura sin razón. sí.
exacto. O sea, estás tomando métricas que no competen dentro del ambiente en el que estás. O sea, no puedes Exacto. evaluar con esos mismos criterios. No puedes evaluar de una misma forma a un perro que a un gato. No puedes evaluar de la misma forma un auto o una motocicleta. O sea, creo que entender la importancia del contexto es algo que también debemos de empezar a incentivar. No podemos irnos con, es que esto es así y porque yo lo veo en primera instancia, ya lo etiqueto y ya lo catalogo, o sea, entender el por qué, el para qué, todo el contexto histórico de las cosas para poder de verdad abordar problemáticas o situaciones dentro de ese ámbito. Creo que es algo muy, muy importante y creo que es de esos puntos que también debería de verse como enfatizado en cualquier nivel de estudios, o sea, tal vez desde niños pequeños, desde las nuevas generaciones, Educación incentivarlo un poco efectiva. más. Exacto, educación efectiva. Es a la que Así es. aprender a hacer preguntas, aprender a aprender. Exacto. Es a lo que me refiero. Aprender a aprender. Es a Exacto. lo que me refiero. Está en todos lados. Aquí en Estados Unidos es muy común que en el sistema médico, la persona común, la persona estándar, digámosle, a lo que estás comparando tus niveles de colesterol, tus niveles hasta tu temperatura de tu cuerpo, el tamaño, que si eres alto o bajo, es en comparación, todo es relativo. La persona estándar en Estados Unidos viene de hace no sé cuánto tiempo, pero es un hombre blanco de 6 pies de altura, 1,80 m, que es musculoso y no es alguien flaco, musculoso, alto, hombre blanco. Si no eres un hombre blanco, alto, musculoso, no tienes muchas cosas distintas. O sea, yo Sí. siendo más bajo, puede que yo sea más bajo en relación aquí en Estados Unidos si me estás comparando contra ese hombre blanco. Pero yo Sí. crecí en México y toda mi vida yo creí que era alto, porque todas las personas alrededor de mí, cada vez que cuando tu mamá te lleva a algún lado y una señora que no te había visto desde que estabas chiquito, mira, qué alto, ¿de dónde Ah, salió tan alto? hijo, Sí, creciste mucho. yo te cargaba cuando estabas chiquito. No, estás bien alto, ¿cómo? ¿De Sí. dónde? ¿Por qué eres tan? ¿Cómo? ¿De dónde salió tan alto? Bla, bla. Ah, no, pues no, no, también tenemos unos primos bien altos de bla, bla, bla. Es, yo toda mi vida creí que era alto hasta que llegué aquí a Estados Unidos y conocí gente alta y dije, ah, cabrón, no, no soy alto. Pero es cuestión de a lo que lo comparas, el contexto. Es a lo que me Sí. refiero. En todos lados es cuestión de contextos. Existe en todos lados, tienes que estar te cuestionando todo. Acabo de leer un artículo oh, sobre los monos esos que usan para probar los accidentes de carro cuando ponen el Ok. cinturón. Sí, sí. Eso, Los esos, amarillos, ¿no? ajá, aparentemente no es hasta hace muy, muy poco tiempo, no existía uno de esos maniquís que representara mujeres. Entonces, todos los accidentes automovilísticos, los sistemas de seguridad están diseñados para hombres. Para Entonces, hombres. exacto, Uf. solo para hombres. Entonces, y hombres de cierta altura normalmente. Entonces, las mujeres estadísticamente tienen mayor probabilidad de tener um, una, heridas más graves en cuestión de Qué nombre. Sí. cuando pasa un accidente automovilístico. Los sistemas, o sea, qué tanto te puedes acercar, qué tanto te puedes alejar en el carro, en el asiento del piloto, está basado en la persona estándar. Y esas personas estándar normalmente son hombres de cierta estatura. Y si Ok. biológicamente o en general, estadísticamente, las mujeres son de otra estatura, todo ese grupo, simplemente por ser mujeres, tienen ciertas Cierto barreras efecto. extra. Sí, Ajá. es algo que no está diseñado para ellas. Sí. Es a lo que me refiero. Tienes que tener todo en contexto y siempre tienes que preguntarte qué es lo que está pasando. Y ese tipo de preguntas llegan cuando sabes aprender, cuando sabes, o sea, preguntarte las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué?
existen las cosas y por qué está este sistema diseñado de esta manera. Sabes, creo que, o sea, es algo, ese ejemplo que acabas de dar es un ejemplo tan evidente, pero creo que el hecho del contexto por el que venimos, donde a la mujer como que no se le daba cierta importancia, probablemente en un punto, pues lo normal era que el hombre condujera, entonces por eso tomaron un hombre caucásico blanco, tal vez la producción de autos en serie viene de Estados Unidos, entonces pues con mucho más razón toman de referencia al americano. Entonces, creo que el hecho de que ya nos estemos cuestionando esas cosas que tal vez para algunas personas sea muy exagerado, pero ya cuando conoces el resultado y qué tanto cambio puede existir por esos pequeños puntos a considerar, es donde ya encuentras un valor increíble. O sea, solamente la fisionomía de una mujer es completamente diferente a la de un hombre. Y cuando estamos hablando de conducir un monstruo de más de 1 tonelada de metal, a más Exacto. de 200 kilómetros por hora, o sea, ya crea una gran diferencia. Y qué padre que nos estemos dando cuenta de ello y que ya estemos como que llegando a esos puntos. Creo que ahora lo importante es no solamente enfocarlo en cosas tan comerciales, sino también ya en cosas que nos, o sea, en las que nuestra vida depende, nuestra vida cotidiana, que el auto igual creo que forma parte de la vida cotidiana, o sea, todo, o sea, al En final todos lados. O todos sea, siempre usamos todo, ajá. para tomar ese ejemplo todavía más a fondo, uno, para empezar, no es por ser pesimista, pero estoy seguro que las mujeres sabían esto y nomás nadie les ha estado haciendo caso en los últimos 60 años, ¿verdad? O sea, no es algo Sí. nuevo. Estoy seguro Sí, que o sea, esto es algo, es cuestión de ponerle, de escuchar a las comunidades que están siendo afectadas. Y es algo que está sucediendo más comúnmente últimamente, que bueno, pero llegando a ese contexto a otro lado, um, uno de los ejemplos, no recuerdo en qué libro o en alguna investigación, algún video, un documental, está leyendo sobre el impacto de los uniformes escolares. Um, no, no ni siquiera fue un documental. Escuché a alguien hablar de esto. Era una muchacha que le gustaba jugar fútbol. Ella le ok, gustaba jugar fútbol desde siempre, pero cuando vas a la escuela y tienes un uniforme escolar, las niñas usan falda, los niños usan pantalones o pants. pantalones. Cuando vas a jugar fútbol, si tienes falda es más difícil. Eventualmente, el maestro, alguien le va a decir, no puedes estar corriendo con falda, no puedes estar barriéndote con falda porque eres una niña, bla, bla. O simplemente ella no se quiere lastimar con tener las piernas abiertas, o cualquier razón. Cuando Sí, estás forzando a un grupo entero a tener una experiencia distinta desde una edad tan temprana, por en primera primaria, que las niñas tienen que usar falda, los niños pantalones. Cuando tienes pantalones, tienes más flexibilidad de estar haciendo cosas físicas. Ok, cuando llegas a la secundaria, quieres estar al equipo de fútbol. Ok, tú llevas 6 años de primaria corriendo fútbol, jugando fútbol todos los días. Las niñas tenían que esperarse hasta después de clases o tener que ir a cambiar o ir a practicar algún equipo si querían estar practicando jugar fútbol. Simplemente tú tienes mucho sí, más ventaja, muchas más horas invertidas en esto. Y eso existe en todos lados. Esto es um, algo que nos afecta a todos. O sea, tratando de hacer algo más público, ¿verdad? No solo los automóviles, pero, o sea, acceso a una vida física saludable, el poder hacer ejercicio todos los días, 30 minutos, no se puede si estás usando faldas todos los días. No es tan fácil. Sí, se puede, pero no es tan fácil. sí. Imagínate, o sea, los efectos a largo plazo en una sociedad entera. O sea, Sí, o sea, ¿cómo impacta eso en la creatividad de las personas? O sea, cuando somos niños, el hecho de qué jugamos, cómo jugamos, con qué cosas interactuamos, nos da pie a desarrollar la creatividad y, no sé, ir encontrando formas en las que podemos abordar ciertas situaciones de nuestra vida. exacto. Imagínate el hecho de limitar a una persona a que en lugar de poder hacer deporte y poder
crear todo este efecto en el cerebro de sentirte bien, de sentirte pleno, de que un niño lo pueda hacer 5 Sí, veces a la semana y que una niña pueda hacerlo 2 únicamente en clase de educación física. Que la niña pueda desarrollar ese gusto por hacer deporte, por cuidar de su salud, por generar esos químicos, ese sí. cóctel químico en su cerebro y poder sentirse bien con su cuerpo. Que, o sea, ahora todo cobra sentido. ¿Por qué la mayoría de mujeres se siente tan agobiada con el cuerpo? O sea, ¿por qué tienen tantos estigmas en cuanto a su físico? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Ajá, Porque entre otras cosas, obviamente no entre... solamente porque pudo jugar fútbol o no, pero, no, o sea, el hecho de que las limitemos tanto en tantos aspectos, o sea, puede ser esa la respuesta. no dudaría que sea un factor en eso, porque o sea, son miles de horas. O sea, en 15 años de vida yendo a la escuela, imagínate cuántas horas más tiene, ni siquiera que las utilicen todos los niños, pero que tienen acceso a esa actividad. Si lo llevas, y no es por estar saltando ejemplos, pero en Estados Unidos, aquí en los 80s, cuando empezaron a hacer las computadoras un poco más comunes, que podías tenerlas en tu casa, tener un computador personal, una computadora en tu casa, por alguna razón, no recuerdo cuál es la razón específica, pero se volvió el mercado de las computadoras era para videojuegos y era específicamente para niños. Los niños van a querer jugar videojuegos, los niños van a querer aprender a estar jugando con las computadoras, los niños, los hombres niños. Eso eventualmente, estos juegos, desde siempre, tienes acceso a una computadora, aprendes cómo funcionan las computadoras, aprendes a programar, aprendes a manejar, a vivir en este entorno digital. 15, 20 años después, hasta el día de hoy, puedes ver una de las razones por las que existe en esta brecha en las carreras de información tecnológica cuando estudias ciencias de la computación, que es 85-90% hombres, 10-15% mujeres. Una de las razones es porque, y me ha pasado, yo cuando intenté tomar clases de programación en la universidad, en cuanto llegué, la primera hoja que me dieron, me dijeron, si no puedes hacer eso, no deberías estar en esta clase. Y no podía hacerlo. Era entrar a un servidor en quién sabe dónde. Yo nunca había trabajado con una computadora de esa manera. Entonces, pues yo no pude entrar. Estas personas, volteabas a todas las personas que conocí en esas clases, en ese mundo, porque yo no tomé esas clases, un primo tomaba esas clases. Oh, no, yo llevo Sí. programando desde los 11 años. Ah, yo tengo desde esto. Yo he estado jugando. Ahora los niños los ves y, tengo mi propio servidor de Minecraft y sé hacer esto. Todo eso eventualmente llegas y después, aquí en Estados Unidos especialmente, son carreras muy lucrativas. Tienes un desarrollador de software aquí en la Bahía de San Francisco saliendo de la universidad, fácil gana 150-180 mil dólares al año en cuanto sale de la universidad y les dan bonos de que, te voy a contratar, te doy 30 mil dólares si vienes a mi empresa ahorita, extras, además de tu salario. O sea, el acceso, Wow. sí, Espérame, voy a comprar un boleto ahorita sí, a ahorita, San Francisco. Ya vuelvo. o sea, ese tipo de cosas, todo nos afecta. Si no fuera porque en los 80s estaban vendiendo las computadoras, haciéndole marketing como si fuera un juguete para niños, puede que las cosas fueran un poco diferentes. Sí, Y, así es, es. y eso nos afecta a todo, en todo. Ese tipo de cosas nos afecta en todo, es a lo que me refiero. Cuando tienes una educación efectiva, te puedes hacer estas preguntas, te puedes hacer o sea, imagínate si toda la sociedad pudiera decir, ok, ¿por qué esto tiene que ser de niños en aquellos tiempos? O sea, ¿qué es lo que Sí. necesita esta computadora que tiene un niño y que no tiene una niña? O sea, Sí, porque más cuando hablamos acerca de tecnología, o sea, la tecnología no está hecho para algún tipo de género. O sea, la exacto, tecnología, eso es lo interesante de ella, que suponiendo que es un ente, ¿no? La tecnología, ella, este, que realmente es una herramienta que el mismo hombre, el mismo humano, mujer, nosotros como humanidad,
hemos creado para el desarrollo de nuestras propias habilidades. Y creo que creo que el objetivo de este episodio, vamos a ponerle ya un Sí, objetivo, podría llegar a ser que se cuestionen. O sea, aquí no venimos a dar respuestas per se, solamente cuestionense de verdad el por qué y el para qué de las cosas. Si quieren hacer algo, busquen información. Tenemos información. Si estás viendo este podcast, es porque probablemente tengas los medios a tu disposición para buscar cierta información. Eh, Aquí, por ejemplo, el contenido del buen amigo Sergio me ha parecido muy interesante. Tengo que mencionarlo, no se me puede ir. Y no sé si te gustaría comentarnos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. He visto que estás un poco ausente, pero supongo que estás sí. trabajando en algún proyecto muy interesante de acuerdo, apegado a la educación o no sé. Estoy ahorita estoy trabajando en una clase con Código Facilito. Código Facilito, Ok. la plataforma de educación en línea, tienen un nuevo track de ciencia de datos y tienen ah, varias clases. Entonces estoy haciendo una clase de visualización de datos efectiva con Altair, una biblioteca de Python. Entonces he estado haciendo eso. Tengo un proyecto personal que estoy trabajando entre un programa con Spotify para aprender a Ah, lo hacer, vi. Felicidades. muchas gracias, para hacer unos podcasts, te entrenan a hacer podcast, cómo se hace un podcast, cómo lo grabas, cómo distribuyes, cómo planeas, bla, bla. Y estoy trabajando en eso Bien. mucho. Y pues es diciembre, ¿verdad? De repente todos los proyectos que los últimos 3 meses te han dicho, sí, no, Ya, eventualmente, no pasa nada. sí, eso es para la siguiente semana, para la siguiente semana. Y ahora todos los jefes están como que, oye, ¿no me podrás dar esos números antes de Navidad, de que nos vayamos para Navidad? Entonces, sí, es mucho trabajo, del trabajo de veras y otros Sí, proyectillos que traigo ahí con tacos de datos. A mí me pueden encontrar en las redes, tacos de datos, lo pueden encontrar literalmente tacos de datos en todas las redes, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. A mí me encuentran en Twitter como ChecosWH, Checos con K, y en Instagram perfecto. como checos.visuals, porque ahí era de visualización de datos. Perfecto, pues muy bien. Igual creo que podemos mencionar al buen Rodo Ferro, que También, he visto que como que trabajan ahí como que en algunos sí, proyectos. es mi BFO. Muy bueno, es muy, muy bueno. De hecho, ya estuve igual en una ocasión en el podcast, igual y Ah, qué le bien. cae el próximo año a ver qué onda. Y pues nada, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad lo valoro demasiado, ¿sabes? Y pues no sé si quieres terminar con algo. No, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que yo feliz de venir aquí y revolver todo un poco más y no dar respuestas, sino más preguntas y más cosas de qué Sí, hablar. Es lo que me gusta. Más preguntas que respuestas. Nomás invitar a la gente, si llegaste hasta este final del podcast, si te siguen a ti, si me siguen a mí, obviamente tienen un interés en aprender más y les invitaría a pensar fuera de lo que es la tecnología per se. O sea, no solo querer aprender más de tecnología, sino de el por qué y lo que está en la periferia de la tecnología, cómo nos afecta, por qué es importante hacer lo que estamos haciendo o por qué no hacemos las cosas que no hacemos. Les invitaría a pensar así, algo fuera de su zona de confort como tecnólogos y tecnólogas, sino algo de, algo de ciencias sociales, algo de filosofía, algo de las cosas malas que pasan con la tecnología históricamente, ni siquiera ahorita, históricamente, qué ha pasado con la tecnología y nomás ponernos a pensar cómo podemos evitar que suceda eso otra vez. bien, pues perfecto. Pues a todos los escuchas, muchísimas gracias por estar una semana más y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye bye. Con eso acabamos, mi Sergio.
puntuales, Ay, puntuales, perfecto. creo. No sé qué hice. Tengo un calambre bien feo en la mano, por eso